Vive, tu mejor orientación. Este programa llega a ustedes con el auspicio de... Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Buenas tardes, hoy estamos en una nueva entrevista aquí en la revista Vive. Hoy nos acompaña el padre Guillermo Serra, legionario de Cristo. Él actualmente está viviendo en Guadalajara, México, pero más bien quisiera que el padre un poco nos cuente un poco de su vida, de cuántos años de sacerdocio, eso de ahí. Padre, bienvenido y un gusto conocerlo. Muchas gracias, Arcadio, y también a todos los oyentes de la revista Vive. Como decía, soy español, aunque trabajo en Guadalajara, México. Nací en Madrid en 1972 y durante toda mi vida viví allí con mi familia y ingresé al noviciado de los Legionarios de Cristo en el año 1992. Y tras 12 años de formación entre España, Roma, Estados Unidos y Roma, me ordené sacerdote en el 2004, 25 de noviembre, llevo ya pues casi 21 años de sacerdote, entre los que he podido trabajar en una parte más secretarial. Fui secretario del director general de los legionarios, el padre Álvaro Corcuera. Después trabajé en Estados Unidos como consejero territorial y después ya en México llevo 11 años, he estado dirigiendo 3 colegios en la Ciudad de México y ahora llevo en Guadalajara 5 años y soy director de un centro de espiritualidad para mujeres. Además de pues también todo el trabajo que hago en redes sociales y también trabajo con matrimonios. Hace 2 años terminé una maestría en Ciencias de la Familia para poder acompañar y también asistir y ayudar a los matrimonios a que lleguen a esa plenitud en medio de pues, las luchas normales de esta vocación tan hermosa que es el matrimonio. Interesante y bueno, pues bien preparado. Padre, hoy vivimos en un mundo donde todo es rápido, donde se educa para la eficiencia, se educa para que todo sea inmediato. Es por eso que ahora los matrimonios también son express, ahora los matrimonios tienen problemas y duran poco. Sí, yo creo que hay que unir esto que decías, la velocidad también a otra cosa que es la cultura del descarte, que hablaba mucho el Papa Francisco, también a la inmadurez, que pues es propio también de los jóvenes de hoy en día, la generación de cristal. O sea, son temas muy profundos. Y creo que precisamente el Papa Francisco es el que decía que, por desgracia, hoy muchos matrimonios pues son inválidos por la falta de madurez para asumir los compromisos propios del matrimonio. No es que el sacerdote, por así decirlo, los case y luego pues no resultó. No, es que llegan sin la preparación necesaria para asumir un compromiso que es para toda la vida. Y eso se les pregunta claramente en una de las 3 preguntas que se les hace cuando asumen los votos, ¿no? Antes de decir los votos, la entrega y la aceptación el uno del otro, se le hace esa pregunta, ¿no? Que es que para toda la vida. Y creo que eso para toda la vida es el punto clave que creo que nuestros jóvenes están fallando. Y creo que la clave es el acompañamiento, el que tomen conciencia, una cercanía y un acompañamiento que tiene que ser desde pues, el inicio del noviazgo. El Papa Francisco decía que no es justo que un matrimonio que tiene una preparación mínima delante de la iglesia, un curso prematrimonial de un fin de semana, pues una vez que se casan, pues es para toda la vida, no hay vuelta atrás, y un sacerdote que a lo mejor estudia 8, 10, 12 años, se le podría dar la dispensa, ¿no? Entonces dice, no, no, o sea, no es justo
para los matrimonios, el acompañamiento, y de hecho hace pues, como 3 o 4 años el Vaticano sacó también un camino de acompañamiento de catecumenado matrimonial, donde precisamente se evidenciaba esta dificultad y este reto que sigue presente. Y en este tema, ¿la iglesia ha dado algún paso adicional de un poco preocuparse más para que las parejas se preparen más para este matrimonio, para el matrimonio? Sí, sí, efectivamente, en este documento el Papa retoma la idea de un catecumenado matrimonial para poder acompañarlos desde que son novios, no nada más cuando ya hay un compromiso, cuando dan el anillo, por así decirlo, y la iglesia pide un curso que pues en muchos casos dura un fin de semana. La idea es acompañarlos no solo antes, durante el noviazgo, durante la preparación inmediata, sino también en los primeros años del matrimonio, porque el gran reto es que la mayoría de los matrimonios que se deshacen son los 5 primeros años. Entonces también la iglesia habla de ese acompañamiento a los nuevos matrimonios. Y dígame una cosa, bueno, yo hace muchos años un sacerdote amigo a mí me decía, bueno, acá en Guayaquil vivo yo, eh, que la mayoría de los matrimonios acá, lo que usted está diciendo, eran nulos, porque de acuerdo a las causales que da la iglesia para la nulidad de los matrimonios, eran o por compromisos o porque la chica estaba embarazada, y hay Ujú. creo que hay algunos otros más que no los recuerdo en este momento. Pero ¿cómo podríamos evitar llegar a eso? Y si puede un sacerdote en este periodo de preparación detectar que esta pareja no va a funcionar, no sé si tengan esa habilidad, decir, ¿sabe qué? Yo les aconsejo que no se casen. ¿Es Aquí viable? lo que queda claro es que, obviamente, si no se dan los elementos, el matrimonio es inválido. Porque en realidad la nulidad no es el divorcio católico como mucha gente piensa, sino Ya. es preguntar a la iglesia, ¿hubo matrimonio? O sea, ¿se dieron los elementos cuando se casaron para que el matrimonio sea real? Y la pregunta que se hace a la iglesia, por desgracia hoy en día, en muchos casos es no, o sea, no había los elementos. Entonces, un sacerdote si detecta, no sé, que no hay apertura a la vida y hay uno de ellos o los dos que no están dispuestos a tener hijos, pues ¿para qué exponerlos a que mientan delante de Dios en la pregunta segunda que se les hace, ¿no? Que si están dispuestos a recibir de Dios los hijos que les manden y a educarlos en la fe. O si no vienen libremente, vienen libremente sin que nada ni nadie les presione. Y muchas veces vienen pues con un embarazo. Y yo les recomiendo, o sea, un embarazo no significa que automáticamente me tenga que casar. Vamos a acompañarlos a ver si están maduros para dar ese paso. Porque digo, no vas a pagar un error con otro error. Entonces, yo he acompañado a matrimonios que han esperado hasta 3, 4, 5 años antes de casarse, porque el noviazgo tiene unos objetivos, unas metas que ya no se viven en el matrimonio porque no hay esa libertad de poderse separar, ¿no? Entonces, hay que saber acompañar y detectar esto. A mí no me ha tocado negar, pero sí me ha tocado aconsejar de que no piensen en casarse inmediatamente, sino que se esperen. Pero, eh, pero siempre existe una presión social al final del día, ¿no? Sobre todo en los casos cuando la mujer queda embarazada, hay esta presión de los padres de que se case, de que tenga el niño un Ujú. apellido y todas estas cosas. ¿Cómo? Y eso que hoy yo creo que hoy en día ya un poco esto es un poco más aceptado. Yo sí conozco un par de Sí. casos acá de chicas que quedaron embarazadas y lo que usted dice, un sacerdote les aconsejó, ¿sabes qué? No te cases por la iglesia, mira cómo va esto, vamos viendo, vamos acompañando. Y finalmente Ujú. esta joven se terminó divorciando ya legalmente de su esposo y con el pasar de los años ya buscó, ya consiguió a alguien que ahora la acompaña y se casó y todo bien, ¿no? Ujú. Pero, pero no todo el mundo es así, sobre todo en los estratos quizás de menores recursos. Hay esta presión de que el niño tiene que tener un padre. Sí. Que ¿hay como hacer algo ahí?
Bueno, aquí hay que distinguir. Creo que está el tema de la honra, que en algunos lugares todavía sigue pesando mucho. Entonces, pues es una deshonra que no se case. Entonces, como que se remediaría la falta de honra a la hora de pues, casándose. Pero por otro lado, no hay que confundir. Ciertamente, como decías, el hijo que están esperando tiene derecho a un padre, pero es que el padre que lo ha engendrado ya es padre. O Ujú. sea, aquí estamos hablando del matrimonio, son dos personas que se casan como esposos, son dos vocaciones distintas que van unidas, por así decirlo, pero son distintas. Entonces, ¿el hijo tiene derecho a un padre? Sí, el padre ya existe, ya está ahí. Lo que no puedes hacer es porque pienses que el hijo tiene derecho a un padre, lo confundas y acabes adelantando una boda o creando un vínculo en una relación que no tiene futuro. Sea, aunque se casen, aunque no se casen, aunque se divorcien, el papá siempre va a ser padre de ese niño. Pues creo que también habría que distinguir y acompañar para que sepan con prudencia decidir. Yo también he tenido casos donde pues ya la relación era madura, tuvieron un error, etcétera, se quedó embarazada, pero pues se han casado y están bien. Pero por otro lado he tenido relaciones donde se han roto o donde han esperado con madurez 3, 4 años, se han casado después y están muy bien. O sea, he visto de todo. Hay casos donde también siempre, por lo general, vivimos en una, yo creo que todavía vivimos en una sociedad un poco machista, pero todavía hay casos aislados donde a veces sucede esto de aquí, pero es la madre la que decide, ¿sabes qué? No, yo no quiero criar al hijo, ahí está tu hijo, llévatelo. Ujú. eh, y, y el padre le toca criar al hijo. Entonces, aquí- ahí viene también otro problema, porque siempre, no sé, siempre a veces se termina victimizando a la madre en estas situaciones, pero ¿cómo reaccionar ante esas situaciones? O sea, obviamente lo ideal es que los dos padres puedan educar y formar a su hijo en matrimonio, pero ¿cuál, ¿por qué se llegan a estas cosas? Es un poco de este tema, ¿no? O sea, ¿por qué usted cree que hay este rompimiento? ¿Por qué, o cuáles son las causas principales para que se den estas cosas? Bueno, yo creo que no podemos generalizar, aunque sí podemos hablar de situaciones donde pues sí se prevalece un poco el machismo, pero por otro lado yo creo que hay que ser realistas y ver caso por caso. Pues muchos de estos jóvenes que a lo mejor se quedan embarazados y luego viven estas situaciones vienen de familias rotas, familias con heridas, en algunos casos familias con abusos. Eh, el tomar responsabilidad sobre un hijo es algo muy, muy grande, y no sabemos los condicionamientos psicológicos, la situación económica. Entonces, juzgar a alguien, yo he aprendido como sacerdote, no juzgues a nadie. Ahora bien, creo que la primera víctima es el propio hijo. O sea, el hijo es el que tiene derecho a un papá y a una mamá. No, no son los papás los que tienen derecho a un hijo. Tienen la obligación de cuidar a un hijo si lo engendran. Y ahí es cuando pues, los dos se tienen que poner de acuerdo. Ciertamente no es lo normal que un papá cuide de un hijo porque los primeros cuidados que necesita un bebé vienen de la mamá. Y eso lo sabemos. Entonces sí representa un reto muy grande que un papá pueda sacar adelante un hijo. Hay algunos que lo logran de manera maravillosa, pero pues hay una necesidad psicológica de afecto, incluso de comida del hijo hacia su madre, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es prevenir para evitar estos casos porque precisamente se crea un desequilibrio que después crea heridas y después son estos hijos que han venido de familias rotas que después también tienen una gran dificultad para, desde una no experiencia del amor incondicional, poderlo vivir, porque en el fondo los matrimonios que se van rompiendo es por esa falta de conocimiento, de experiencia, de haber vivido de modo real en su propia familia un amor incondicional. Entonces se dificulta mucho poder llegar al compromiso total y definitivo a un amor incondicional cuando yo no lo he vivido. ¿Te pueden dar casos en los dos lados? Sí. Cuando no lo he vivido y vivirlo, sí. O cuando lo he vivido, no vivirlo, también. Pero ciertamente un amor incondicional es algo que te asegura y te da un marco para poderlo vivir de un modo estable y sano de manera más fácil.
Y creo que eso es lo que hay que buscar, la estabilidad del papá y de la mamá, el tener un hogar, porque así es como se reconoce, o sea, el hijo, soy amado, soy querido, soy protegido, soy cuidado, y entonces yo me descubro amado por ser quien soy. Y es cuando yo soy capaz de donarme a la otra persona y amarla por ser quien es, no por lo que me da, que es uno de los grandes retos. El amor se cansa porque pues se casan enamorados, por así decirlo, o como digo yo, la gran pregunta es, ¿te casas porque lo amas a él o a ella o te casas por lo que él te hace sentir? Es decir, estoy enamorado de lo que él o ella me hace sentir o de él o ella. Que parece una distinción pequeña, pero es un mundo de distinción. Usted mencionó antes que los 5 primeros años son claves en el matrimonio. Brevemente, ¿qué cosas son las que una pareja debería de preocuparse de fortalecer en estos primeros años? En los primeros años, sobre todo, se habla de pues, aprender a vivir juntos, convivir. Pues en muchos casos pues vienen de vidas solitarias, por así decirlo. Cada uno ha vivido una vida, viene de una familia. Se trata de construir una casa común donde pues yo tengo que aprender a ceder, a aportar quizá algo que yo he vivido en mi familia, pero también a reconocer que mi familia no era perfecta y aceptar algo de la otra. Entonces se crea una nueva cultura. A mí, como me gusta decir, siendo español, pues, y viviendo aquí en México, les digo, o sea, el pueblo mexicano no son ni españoles ni son indígenas, es una cultura que surgió de la mezcla de dos realidades. Y el matrimonio, en cierto sentido, es igual, o sea, no prevalece una u otra, es qué queremos lograr juntos. Y eso, esa nueva cultura que hay que crear implica una comunicación en todos los niveles emocionales, afectivos, visión de la vida, religión, economía, sexo, educación de los hijos. Y poder compaginar, hacer compatible de un modo nuevo y crear una nueva cultura donde yo cedo, aporto, eso implica un trabajo muy, muy serio y algunos después de esa luna de miel donde pues pasa el enamoramiento no están dispuestos a hacer el trabajo. O sea, se vuelven a replegar sobre sí mismos y pues surge la lucha de poderes, el egoísmo y ya no hay ese deseo de construir algo juntos. Y este tema de que justamente usted lo mencionó, o sea, hoy en día hay esta moda, por así decirlo, de que los jóvenes deciden irse a vivir juntos para ver si pueden llegar eh, sin casarse, ¿no? Ujú. Y eso en la experiencia suya, ¿funciona, no funciona? A ver, la verdad es que las estadísticas incluso están a favor de la no convivencia. O sea, ya lo dicen, o sea, el porcentaje de matrimonios que persevera, que se mantienen juntos, no habiendo convivido contra los que sí han convivido, es mucho más alto. Entonces, es el tema, bueno, voy a probar a ver si esto funciona, si somos compatibles sexualmente, etcétera. Pero ahí el matrimonio se está viendo de un modo utilitarista. O sea, si yo me puedo servir de ti, yo me puedo, soy compatible, pero el amor no busca compatibilidad, el amor es donación. Y de hecho, en la fórmula de los votos, no se dice yo te elijo, se dice yo te acepto. Y aceptar significa yo te acojo como don y te respeto. Entonces, pensar que conviviendo adelantamos y vemos si somos compatibles, yo creo que ya le está quitando un elemento esencial a ese te acepto como don. No es veo si me sirves, si somos compatibles, entonces te elijo. No, es yo te acepto como don, con todo lo que hay en ti. Ujú. Pasa el tiempo, ya la pareja está casada, vienen los hijos, todo va bien. Y este es un fenómeno que yo creo que también está sucediendo hoy en día, quizás más frecuentemente, que en que ya los hijos salen de la casa y la pareja decide separarse. ¿Qué pasó Ujú. ayer? Eh, Cuando los hijos se van de casa, es que se cortó. Claro, Sí, ya, sí, una vez que los hijos se van de casa, sí, la pareja decide, ¿sabes qué? Ya criamos a nuestros hijos, todos son profesionales, pero ya, ya no te quiero. sí. Y yo Eso voy por mi es lado. común. Es común y se entiende del siguiente modo. Cuando llegan los hijos,
se produce como un partimiento donde llega alguien querido, pero que en cierto sentido viene a estar entre nosotros, entre el esposo y la esposa. La esposa, obviamente, habiendo dado a luz, habiéndolo engendrado, llevado en su seno, etcétera, tiende a pasar el mayor tiempo con el hijo, tiempo de calidad, etcétera, y está pues cansada del cuidado de los hijos, llega el esposo, y si no hay pues, un empate, por así decirlo, en esta nueva vocación, donde la esposa es esposa, pero también es madre, y madre casi, no me gusta decirlo por imposición, pero le viene dado y ella acoge el don, pero tiene que hacer algo. El papá no le viene dado o impuesto, por así decirlo, por la misma naturaleza, sino que tiene que aprender a ser papá. Entonces, si no se empatan en esa ahora doble vocación, se crea un desfase, llegan más hijos y entonces ellos no cultivan la relación esponsal. ¿Y qué sucede? Que desde que cambian pañales por primera vez hasta que se va el último hijo de casa, pasan 40 años, se voltean a ver y dice, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Entonces no se ha cultivado una relación y obviamente lo normal es eso. Incluso antes cuando ya los hijos están en la adolescencia, que llega un poquito la crisis de la mediana edad, donde pues psicológicamente se podría equiparar a la adolescencia del hombre maduro, se te junta tu propia adolescencia de los 40 con la adolescencia de tus hijos, entonces se crea un cóctel increíble y al final te encuentras con parejas que dicen, padre, yo sigo casado por los hijos. Entonces, en el fondo, todo lo que nos mueve, todo lo que hacemos gira en torno a los hijos, no en torno a los esposos. Entonces, la prioridad que yo les digo y que entienden, pero luego en la práctica no se vive siempre, es tu esposo, tu esposa, mamá y papá están siempre por encima de los hijos. Y ese mensaje hay que darlo incluso a los propios hijos y no van a entrar en crisis porque cuando un hijo ve que papá y mamá se quieren, el hijo lo que dice es, yo soy el amor de mis papás. Mis papás se quieren, entonces mi identidad se refuerza, no viene a menos. Y, y bueno, pues, ¿usted va a estar cuándo acá en Ecuador? ¿En Guayaquil solo? Yo llego, si no voy a estar en Guayaquil y luego voy a Quito, la conferencia principal abierta al público, y es a las que queremos invitarlos, es el martes 11 de noviembre a las 7 de la noche en la UEES, en la universidad, y allí voy a dar una charla que llama el amor incondicional, 5 ingredientes para descubrir y renovar el amor incondicional. Te elijo otra vez, se llama. Y precisamente es eso, es descubrir cómo el amor incondicional es algo que hay que ir renovando y madurando, que no se da nada más por el hecho de estar casado, sino que es algo que hay que trabajar. Voy a dar tips, voy a dar elementos prácticos, voy a contar historias, va a ser muy ameno y la idea es que pues podamos ir tocando también las fibras del corazón para que nos demos cuenta de que esta es la aventura más maravillosa de la vida, el ser esposo y esposa. ¿Y nos podrá adelantar uno de sus 5 ingredientes? Pues aquí tengo algunos, nada más que no puedo adelantar mucho, son 5 reglas. A ver, la primera de la que voy a hablar es mirarme hasta encontrarme. Y la segunda, sé mi refugio, no mi tormenta. Y pues muchas veces el matrimonio acaba siendo eso, no un refugio, sino una tormenta. Entonces voy a dar tips prácticos de cómo lograr que el matrimonio sea un lugar donde yo quiera regresar y no un lugar de donde yo quiera escaparme. Y bueno, pues la invitación está hecha. Eh, Nos esperamos el 8 de noviembre, ¿correcto? 11 de 11 de noviembre, noviembre, martes. 11 de noviembre, martes 11, martes. 11 de noviembre, 11 del 11 a las 7 de la tarde. 11 del 11. 11 del 11 a las 7 de la noche, acá en la UES, que es la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en la zona de San Borondón. Ujú. Están todos cordialmente invitados. Creo que de este abreboca que hemos tenido y conversado con el padre Guillermo, va a ser muy interesante y yo creería que es para todos, para los que recién empiezan, para los que ya tienen algunos años y para los que ya tenemos algunos años también, porque siempre, un poco la última pregunta fue, pues, eh, yo tengo parejas casadas de mi edad y me ha tocado ver amigos que ya los hijos han graduado y todo,
que han decidido separarse y en buenos términos, ¿no? Sin Sí. mayores problemas, pero decidieron cada uno de coger por su lado, ¿no? Lo cual me extraña porque uno los veía como una pareja sólida, con unos chicos, hijos muy valiosos y todo, pero Ujú. son cosas que uno no entiende desde esta orilla a veces, ¿no? Sí, pues justo ese, bueno, ¿qué proyecto estamos construyendo? O sea, los hijos son parte del proyecto, pero no es todo nuestro proyecto como pareja, porque nacimos como pareja sin hijos y pues en teoría morimos sin hijos porque se nos van. Entonces la idea es eso. El auténtico proyecto es la pareja, no son los hijos. El auténtico proyecto es la pareja, eso me ha gustado. Padre Así es Guillermo, que un gusto y muchas gracias. igualmente, Arcadio, muchas Espero bendiciones verlo a por acá, todos por los Guayaquil oyentes. próximamente y conocerlo en Nos persona. vemos. Igualmente, que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y ya saben, el 11 del 11 a las 7 de la noche los espera el Padre Guillermo en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en San Borondón. Que Dios Felicidades. les bendiga y nos vemos. Gracias. Este programa llegó a ustedes con el auspicio de... Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve.